Buenas tardes, Venustiano Carranza. Gracias por acompañarnos en esta lluviosa pero acalorada tarde. Gracias por estar aquí en este viernes. Este es el 33º foro de la gentrificación que el Congreso de la Ciudad de México, así como el Gobierno de la Ciudad de México, ha tenido el gusto de llevar a las diferentes alcaldías. Estamos ya concluyendo casi un mes de actividades. Y antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestro apreciable presidium con distinguidas vecinas y vecinos de la alcaldía que nos acompañan. Empezando con nuestra diputada local, diputada federal, Elena Segura Trejo. Nuestro director general de obras de la alcaldía Venustiano Carranza, el licenciado Adolfo Hernández. Nuestro diputado local, el diputado Pablo Emilio García, vocero del grupo parlamentario. La diputada Brenda Fabiola Ruiz, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México. El licenciado Federico Taboada, asesor de la Secretaría de Vivienda. El licenciado Emanuel León, director de la Secretaría de Metrópolis, es director general de Política Urbanística. Gracias. El licenciado Eder Yacir Chávez, quien asiste en representación de la consejera jurídica de la Ciudad de México. Y nuestra querida y distinguida vecina Fanny Zap, vecina de Venustiano Carranza y gran compañera del movimiento. Muchas gracias. Antes de comenzar con nuestra dinámica, que queremos sea un diálogo circular donde llevemos a las opiniones de la gente a la redacción de los proyectos de ley propuestos por el bando 1. Escuchando cada una de las alcaldías, queremos dedicar un mensaje inicial de bienvenida y para esto tiene el honor de presentarnos el licenciado Adolfo Hernández. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en este importante espacio. A nombre de nuestra alcaldesa, la licenciada Evelyn Parra Álvarez, quien les da la más cordial bienvenida a su casa, la alcaldía Venustiano Carranza, sede de este foro de gentrificación. Es motivo de reconocimiento la presencia de la diputada Brenda Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada. Damos también la bienvenida al diputado Pablo Emilio García, vocero del Grupo Parlamentario de Morena. Bienvenido, diputado. Al licenciado Federico Taboada, asesor del secretario de Vivienda, bienvenido. Licenciado Emanuel Alessandro León, director general de Política Urbanística de Metrópolis, bienvenido. A la vecina, la ciudadana Fanny Zap Estrada, bienvenida. Al licenciado Edgar Sánchez, representante de la Consejería Jurídica, bienvenido. Y a la diputada federal, la licenciada Elena Segura Trejo, estás en tu casa, diputada, bienvenida. Agradecemos profundamente la participación de cada persona, convencidas y convencidos de que este espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva es fundamental para abordar el fenómeno de la gentrificación y repensar los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra ciudad. La búsqueda de soluciones requiere de la colaboración activa tanto del ámbito legislativo como de las instituciones y de la ciudadanía. Este foro representa el compromiso con el derecho a la ciudad, a la vivienda digna y a la justicia territorial. Invitamos a todas las personas a compartir ideas, inquietudes y propuestas, con la certeza de que este intercambio fortalecerá el cambio hacia una Ciudad de México más equitativa, plural y sustentable.
Gracias por su presencia y distinción para sumar esfuerzos en la construcción de la ciudad incluyente y consciente de sus retos actuales. Sean bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Gracias. Continuando con nuestro programa del día, me gustaría que diera unas palabras de bienvenida a la diputada federal Elena Segura Trejo, quien además es una gran conocedora del tema, pues fungió como directora de desarrollo en el INVI y también fue del área de consejería jurídica de Fibidesu, así como de la Dirección de Regulación de la Territorial. Entonces ella nos podrá acompañar desde la experiencia y desde el gran trabajo que ha tenido en áreas relacionadas a la problemática de la vivienda. Muchas gracias, diputada. Gracias, muchas gracias por la presentación. Recordar en dónde hemos caminado y más de 20 años aquí en nuestra alcaldía. Muchas gracias a ustedes por estar presentes, porque este foro no sería posible sin su presencia. Y saludo con gusto a todos quienes nos acompañan aquí en el presidium. La verdad es que la trayectoria de su servidora en regularización, en vivienda, en la alcaldía, en el primer instituto de vivienda, me deja muy claro el fenómeno que nos ocupa el día de hoy en este foro. El desarrollo urbano es fundamental para que todas las ciudades crezcan, pero sobre todo para que las familias tengan un mejor hábitat. Y eso nos ocupa hoy, la defensa de nuestros hogares. Por eso es muy importante y los invito a que participen. Más que nosotros estemos dando algún discurso de gentrificación, lo que queremos escuchar de ustedes es cuál es su preocupación por este fenómeno que ha desplazado a aquellas personas que ya no pueden pagar una renta en una colonia como Nuestra Balbuena, o como en Los Arenales, o como en La Morelos, o como en las Moctezumas. Eso es lo importante, escucharlas y escucharlos a ustedes, porque realmente nuestra jefa de gobierno, en el bando 1, que ya en adelante nos proporcionarán la información los diputados locales, ha establecido una serie de políticas muy claras para garantizar que nuestros hogares sean accesibles a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades económicas. Entonces, amigas y amigas, sin más, yo los invito a que este foro sea muy participativo, que no sea una situación de que nada más vienen a recibir la información, sino que queremos saber cuáles son sus preocupaciones principales respecto a este fenómeno. Así que adelante y esperemos que todos participen. Muchas gracias. Gracias, diputada. La siguiente el uso de la palabra será la diputada Brenda Fabiola Ruiz, quien nos ha acompañado ya en todos estos foros por la Ciudad de México. Adelante, diputada. Buenas tardes, ¿cómo está Venustiano Carranza? Eso, qué bueno que todavía tengan ánimo en viernes a esta hora. Oigan, pues antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos justamente en viernes para hablar de un tema tan importante. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de aquí renta? Levántenme la mano. Este foro es justamente para ustedes porque les traemos extraordinarias noticias. Nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, emitió el bando 1 y tiene muchas medidas en las que ahorita vamos a abundar a los que nos vienen a escuchar, pero sobre todo venimos a escucharlos. Pero ¿qué es lo más importante para mí y para ustedes que rentamos de este bando 1? La creación de una defensoría de los inquilinos. Se acabó eso de que les suban la renta de un día para otro y sin aviso. Se acabaron los abusos de los caseros. Ya no va a pasar. Ahora van a tener a dónde ir y quién los defienda. Porque eso no pasaba. Gracias a la jefa de gobierno ya va a pasar. Porque ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que les suben la renta de un día para otro? O les suben lo que quieran. ¿Y quién los defiende? Y precisamente por eso estamos haciendo estos foros por toda la ciudad. Tanto el Congreso de la Ciudad está haciendo estos foros, como también el gobierno de la ciudad está haciendo sus foros. ¿Por qué? Porque en próximas semanas nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, va a presentar por primera vez, y este sí es un hecho histórico, la ley de rentas justas. Ahora sí, se acabaron los abusos en las rentas. Por eso les dije que les traíamos buenas noticias. Pero
Un aplauso a la jefa de gobierno. Pero ¿qué necesitamos para esto y cuál fue un encargo que nos hizo la jefa de gobierno? Que escucháramos a todas las voces. ¿Por qué? Porque ella quiere incluir y se está haciendo una memoria de cada foro. Ahorita nos están grabando y se hace una versión estenográfica y demás. Y es bien importante que la hojita que les dieron en la entrada nos ayuden a llenarla. ¿Por qué? Porque con eso se está haciendo una memoria, porque la jefa de gobierno nos pidió todas estas hojas y las grabaciones para que las voces de todas las vecinas y todos los vecinos de la ciudad sean escuchadas y sean incluidas en la ley. Para que realmente la ley esté hecha de la mano con ustedes y de acuerdo a sus necesidades. Para que sea una ley que sea de ustedes y que realmente les sirva. ¿Les gusta la idea? Es que siempre es una chulada venir a Venustiano Carranza, porque además a uno lo tratan bien bonito y la verdad es que la alcaldesa es una maravilla. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y reitero, el día de hoy estamos aquí para escucharlos y por favor no se olviden de llenar sus hojitas. Muchas gracias. Gracias, diputada, y buenas noticias para este viernes. Y por último, antes, con los mensajes iniciales, nuestro querido diputado Pablo Emilio García, quien es el vocero del grupo parlamentario y tiene algo para decirle a todos los jóvenes de Venustiano Carranza. Buenas tardes, amigas y amigos de Venustiano Carranza, de esta alcaldía activa, participativa, consciente, muy contentos de estar acá. Pues ya lo dijeron con claridad quienes me antecedieron en la palabra. Pues agradecerle mucho primero a la alcaldesa y a todo el equipo de Venustiano Carranza, pues un fuerte aplauso, que tienen grandes dirigentes y gobernantes aquí, muy comprometidos con el movimiento. Efectivamente, el propósito es que ustedes conozcan de qué va esto del bando 1, que ahora nuestros compañeros de vivienda y de Metrópoli les explicarán. ¿Qué es lo que se quiere con todas estas medidas? 14 medidas son las que anunció la jefa de gobierno para frenar el fenómeno de la gentrificación en la ciudad. ¿Qué es este fenómeno por el que se desplaza a la gente que originalmente vivía en una zona para reemplazarlos por vivienda de lujo, por servicios más caros, por otros pobladores con más capacidad económica? A grandes rasgos, eso es el fenómeno de la gentrificación. ¿Qué es lo que quiere el bando 1? Son 3 objetivos muy sencillos. Primero, que no aumente el precio de las rentas de forma desquiciada, como está pasando en algunas zonas de la ciudad. Segundo, que se pueda construir más vivienda social. Y tercero, que se arraiga la gente en sus zonas donde viven, en sus colonias, pueblos, barrios. Esos son los 3 objetivos que tiene el bando 1. Porque luego pues hay mucha desinformación, hay unos que están infartados. Bueno, un partido conservador ya hasta fue a impugnar el bando 1, que no quieren que baje la renta en la Ciudad de México, imagínense. Entonces, ¿qué le decimos los que rentamos? ¿Queremos que baje la renta, sí o no? Pues que baje la renta, y en eso está trabajando la jefa de gobierno, Clara Brugada. Luego se les olvida que cada 3 años hay evaluación ciudadana, pero pues nos vamos a encargar de que no se le olvide a nadie. Pues eso es lo que estamos informando. Vamos a dar paso a lo que viene, porque lo importante también es que ustedes nos cuenten cómo han vivido este fenómeno en sus zonas, en sus colonias, qué ha cambiado y cómo podemos ayudar desde el Congreso para que esto sea distinto. Pues gracias por participar en esta que es un momento histórico, la construcción de la primera ley de rentas justas en la historia de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Y antes de comenzar con la ronda de participaciones, que ya veo aquí gente motivada, el licenciado Federico Taboada nos ayudará a ilustrar unos conceptos principales para que estemos en un mismo piso parejo de la discusión sobre la gentrificación. Entonces le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si va a haber presentación hoy. Bueno, ya lo comentaban las diputadas y sus representantes aquí en Venustiano Carranza. A lo que nos interesa mucho es que ustedes
puedan seguir viviendo en la alcaldía, en la colonia, cuanto tiempo quieran, sin que les aumenten las rentas y sin que los corran de ahí porque no pueden pagar su vivienda. Nos es muy importante eso. ¿Por qué? Porque nosotros en el gobierno de la Ciudad de México pensamos que el derecho más importante que debe garantizar el gobierno de la ciudad es que la gente pueda vivir en su ciudad. Es verdad que tenemos que invertir mucho en transporte público, en agua, en parques, en mantenimiento, en áreas verdes, pero si no les garantizamos que puedan vivir en la ciudad, entonces ¿de qué va a servir eso? Por eso nos interesa tanto controlar el aumento de las rentas, generar opciones de vivienda social para que la gente que no puede pagar la vivienda que está en el mercado pueda vivir en la ciudad. Y muchos otros esquemas para que ustedes puedan tranquilamente vivir, trabajar, estudiar, etc. ¿Por qué? Porque no nos parece justo la idea que tienen algunas personas allá afuera, muy poquitas, cada vez menos, muy conservadoras, de que la gente que menos tiene que vivir a 3 horas de su trabajo. Nosotros pensamos que eso es injusto. Pensamos que es injusto que los jóvenes tengan que hacer 2 horas a la escuela. Y todavía se atreven a decir que son flojos, imagínense. La gente más trabajadora de esta ciudad se va a dormir tardísimo, hace un trayecto larguísimo, caro y peligroso hasta sus viviendas y al día siguiente, desde bien temprano, nos está sirviendo pan, café, tamales, nos atiende en un hospital, nos atiende en el mercado, nos está llevando a algún lugar en el transporte público, nos abre la puerta en la oficina, etc. Pensamos que es tiempo de que la gente que hace funcionar esta ciudad, la gente que hace que esta ciudad vibre todos los días, pueda vivir en la ciudad y no sea víctima de abusos, de gente que tiene viviendas y les aumentan la renta, o que venden un predio y se convierte en un edificio de 40 pisos y se acaban el agua de una colonia. Eso no es justo y nosotros consideramos y nos estamos poniendo del lado de ustedes, del lado de la gente. ¿Para qué? Para brindar opciones de vivienda para ustedes, para que no tengan que tener trayectos largos, ni peligrosos, ni tengan que pagar más en el transporte público y puedan pasar cada vez más tiempo con sus familias, descansando, divirtiéndose con sus seres queridos, haciendo lo que sea, pero no estando 3 horas en el transporte, en una combi, en el metro, en un bicitaxi o en todas las anteriores. Entonces, hoy les invito a que trabajemos de la mano para que podamos hacer esto realidad, no solo con leyes, pero también construyendo vivienda social en todas nuestras colonias. Hay que ver cómo lo hacemos, hay que hacerlo de la manera más adecuada, causando las menores molestias, impactando lo menos posible ahí, pero sí permitiendo que más gente pueda vivir en esas zonas, sobre todo la gente que menos tiene. ¿Cuánta gente de aquí se tiene que mover más de 1 hora a su trabajo? Levante la mano. ¿Cuánta gente paga más de 15 pesos en el transporte público para llegar? No consideramos que eso sea justo, no creemos que eso deba continuar. Entonces, es por eso que hoy estamos brindando esta opción. Les voy a dar nada más 2 datos que son muy importantes. El precio de la vivienda en los últimos 20 años ha aumentado 9 veces más que el salario promedio en la ciudad. Es verdad que tenemos que trabajar porque el salario aumente, nuestro movimiento lo ha promovido por todos lados, pero también tenemos que evitar que el precio de la vivienda aumente tanto. Y aquí está el segundo dato. La vivienda promedio en la Ciudad de México cuesta 4 millones de pesos. ¿Saben cuánto tiempo tardaría una persona que gana un salario mínimo, es decir, más o menos 9,000 pesos? ¿Saben cuánto tiempo tardaría en pagar esa vivienda? 144 años. Tenemos que acabar con eso. No podemos permitir que la vivienda, que es el derecho más importante de una ciudad, la gente no puede vivir sin agua, es el líquido vital. Y uno no puede acceder al agua si no tiene garantizado su derecho a la vivienda. Es por eso que desde la ciudad estamos impulsando una política muy agresiva de control de rentas, de control de abusos, de defensoría de las personas que rentan,
pero también de construcción de vivienda social. Nos urge construir cada vez más vivienda más barata. Y eso lo estamos haciendo por todas y por todos ustedes que están aquí, por las generaciones que vienen, para que no tengan que sufrir el gran trauma de tener que mudarse a otro lado que no es donde ustedes quieran vivir. Nosotros creemos que ustedes deben vivir donde quieran vivir. Y para eso necesitamos que la gente pueda pagar la vivienda en esos lugares. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, licenciado Federico Taboada. Bueno, entonces, en este ánimo de escuchar las participaciones, les pedimos por favor que levanten la mano. Ya hay un compañero y otro compañero de los laterales para acercarles el micrófono y que ustedes por favor participen y nos lleven sus quejas, sugerencias, propuestas, inquietudes respecto a la situación que se vive en Venustiano Carranza o lo que opinan acerca del bando 1 que presentó la jefa de gobierno. Entonces, sí, vamos a dar opción de que sean, dado que hay muchas personas, tres minutos por pregunta y que seamos lo más concisos, por favor. Allá atrás un señor, sí, ¿usted quería? No, pero sí, el señor allá atrás y luego aquí la señora de negro. Allá atrás. Empezamos con este lado y después con este. 3 y 3. Buenas tardes. Buenas tardes. Pégate más el micrófono. Soy un vecino de la Colonia Federal, nací en esta colonia. ¿Tu nombre? Ya estoy radicando en Ciudad Nezahualcóyotl. Pues he notado que ya tiene aproximadamente unos 20 y tantos años que la Colonia Federal fue inundada por condominios de lujo. Es una cosa desastrosa, completamente desastrosa, que es un lujo completamente innecesario para vivir en la Ciudad de México. Yo a eso lo veo. Y como digo los participantes, no hay vivienda social. Eso se ha quedado completamente a un lado. En donde está ahorita se me sale de la mente, hay unos condominios que construyeron la INVI. Allí están esos condominios, pero nada más. La Colonia Federal fue saqueada, ¿sí?, para construir condominios de lujo y todavía los están construyendo, todavía actualmente. El impacto que va a causar va a ser completamente desastroso, completamente desastroso. No sé las leyes, no sé con qué base dan a que se construyan esos condominios completamente de lujo. Con elevador, con estacionamientos, o sea, es una cosa completamente fuera de lo normal. Se los digo porque yo nací en esta colonia, ¿sí? Porque no han tenido la oportunidad de analizar lo que es importante para la sociedad y lo que no es importante, que es prioritario para la sociedad, para la comunidad. Eso es lo que deben de analizar. Sinceramente, le doy las gracias a la jefa de gobierno, la señora Clara, porque está viendo eso y veo que es muy, muy saludable que no se aumenta la renta en una forma desproporcional. Eso es magnífico, es completamente una cosa magnífica. Pero es más magnífico que no se construyan condominios de lujo en una zona que tiene bajo cautación de salario. Deben de hacer un estudio socioeconómico para ver qué clase de construcciones pueden llevar a cabo en esos lugares. Concluyamos, por favor. Correcto, gracias por la oportunidad. Gracias. Aquí la vecina cerca de la salida de emergencia. ¿Y había
otra persona aquí en el centro que había levantado la mano, ¿no? ¿De este lado? Ah, ok, sí, la vecina. Permítanme ahí atrás. ¿Es la vecina de negro? ¿Atrás? Ella, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulette Mejía. Yo soy vecina de la colonia Valle Gómez. Mi pregunta es, yo vivo en departamentos del INVI. Yo he notado que en las torres donde yo vivo hay muchos departamentos vacíos que no se están utilizando. Gente, por ejemplo, en el predio que yo vivo hay una persona que tiene 6 departamentos. A mí se me hace ilógico que esa persona tenga tantos departamentos y que no se utilicen. Obviamente yo vivo en un foco rojo, en donde hay venta de droga, armas, y esos departamentos se utilizan para esas cosas. Yo tengo una amiga que está buscando cómo adquirir un departamento del INVI, y pues digo, a esas personas hay que darles prioridad, que el INVI regularice esos temas de que, bueno, yo digo, ok, 2 departamentos, ok, tenemos hijos en un departamento, no cabemos 4 o 5 personas porque están muy pequeñitos, pero ya excedernos a 6 departamentos por torre es demasiado. Entonces yo le pido a ustedes que nos apoyen con el tema del INVI, realmente a regularizar, porque por ejemplo en Valle Gómez no podemos tener bien la luz porque no entra compañía si tenemos un corto, por las amenazas que hay. Entonces sí les pido a ustedes, que son las autoridades, que chequen eso y que realmente le den prioridad a madres solteras, a padres solteros, a estudiantes que vienen de fuera para poder adquirir una vivienda digna como el INVI. Y pues sería todo. Muchas gracias. Gracias. Por aquí la vecina de gris. Pasamos ahora con los que son de este lado, para una ronda de respuestas. 3 y 3. Buenas tardes, soy Blanca. Yo vengo de la colonia Arenal, cuarta sección. Bueno, más que nada yo lo que quiero es comentarles que está muy bien lo que van a aplicar la banda 1. Me ha tocado ver a muchas personas de baja economía en situaciones hechas. Yo no rento, pero quiero hacer saber que conozco personas que excesivamente han aumentado las rentas a personas de bajos recursos. Me ha tocado ver, he visto tanto familiares que rentan y exceden de esa renta, ¿no? Sí quería comentarles esta parte porque se me hace injusta y me parece muy bien que haya una ley que la vaya a establecer la diputada, porque deberían aplicar las multas a esas personas excesivas, porque hay veces que los lugares están en malas condiciones. Supuestamente les prometen de un buen departamento y a veces nada más es un cuarto con un baño y no tiene las accesibilidades para que las personas vivan dignamente. Y sinceramente soy una persona que no me gustan las injusticias, porque también tengo un amigo que está rentando y está viviendo en un cuarto de lámina y del cual está pagando 2,500 y cada año le suben que 1,000, que 1,500, y si no paga justamente los quieren sacar de las casas. Y eso es horrible que las personas tengan que vivir de esa manera, ¿no? A fin de cuentas no les dan una seguridad, y más que nada en la colonia Arenal se ha prestado que ha entrado mucho inmigrante, han entrado muchas personas, hay mucha delincuencia, de la cual supuestamente dicen que hay policías y los policías ni pasan, a veces nada más pasan los rondines. Lo que hace falta es que haya más policías, que haya más seguridad para las personas, tanto para mí, para todos los que estamos viviendo en esa colonia. Y nada más hablo de esa colonia, hay varias colonias que están sufriendo de la delincuencia, de los robos, que venden marihuana, que venden cosas y no se hace nada. También debería de haber una ley. También lo que quiero comentar, que deberían de aplicar una multa para esas personas excesivas que se pasan con la gente, porque a fin de cuentas ellos siguen
engordando, como dicen, engordan a los puercos, perdón la palabra que lo diga, pero ellos siguen ganando y el pueblo es el que sufre. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos justicia. Y perdón también otra pregunta que te voy a hacer. Te voy a comentar algo. Yo a veces de mi trabajo he llegado a hacer 2 horas de camino, como hablabas ahorita, hasta 3 horas. Y por lesión de las lluvias, a veces las necesidades que tenemos que hacer. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Pasamos de este lado. La vecina cerca del pasillo central y atrás, así hasta atrás había una vecina. Ahorita volvemos. Primero con ella. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Selene Munguía, yo soy ¿Te puedes poner de pie? Sí. Mi nombre es Selene Munguía, yo soy de la colonia Moctezuma, segunda sección, y bueno, hay algunas cosas que quería comentar con ustedes como autoridades, sobre todo con la diputada. A lo mejor pueda yo comprometerme con esta situación en la que les voy a comentar, pero bueno, ahí en la colonia ha habido algunos desalojos, algunos con violencia, en donde también se aprecia que hay varios domicilios o casas, en su mayoría, intestadas, y que llegan, sobre todo, creo, esto no lo puedo asegurar, pero migrantes o algunos vecinos que ya notaron que hay ausencia de vecinos o pocas personas en esa habitación y las llegan a invadir, como le digo, a veces con violencia, y pues eso, queremos que se tome cartas en el asunto. Hay otra situación en la que hay, sobre Oriente 166, hay un edificio que tengo entendido, solamente se permite por la cercanía al aeropuerto 3 niveles, ¿sí? Sobre todo pues para mejoría de la aviación, evitar accidentes o no sé. Pero hay uno que supera los 3 niveles, creo que es de 5 o 6 pisos, y ya se está viniendo abajo, está sumiéndose, ya están en riesgo las casas aledañas. Sé que ya tiene ahí ¿cómo se llama? Una notificación de que se tomó cartas en el asunto, pero pues a las autoridades que verifiquen qué pasó con esos permisos. Ya sabemos que hay o que hubo, no sé, cárteles de esa situación, entonces que tomaran por favor cartas en el asunto para que no se vuelvan a suscitar, sí, la construcción de edificios más altos de lo permitido. Eso es todo, muchas gracias. Sí, gracias. La vecina que estaba hasta atrás, de azul, y aquí habían levantado la mano. Bueno, después del vecino, la vecina. Gracias. Pasamos a la ronda de respuestas. Sí, gracias. Mi nombre es Raúl Escorza. Espérate un poco más el micrófono. Mi nombre es Raúl Escorza. Aquí tenemos 2 problemas muy importantes, ¿verdad? El primero es el valor adquisitivo del peso. Es un problema que hay que resolver de raíz. El segundo problema, tengo entendido que hay empresas, hay rumores que se llaman BlackRock. Estas empresas son las que están desplazando a la población mexicana. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través, comprando departamentos, casas, terrenos, y el objetivo principal es incrementar los precios. Incluso también se rumora de Estados Unidos, hay un señor que se llama Bill Gates, él también está comprando todos los terrenos allá en Estados Unidos. Yo creo que esto tiene un propósito de fondo. Entonces, habría que resolver este problema de raíz. Si no, no se va a poder hacer nada. Es todo. Gracias. Gracias. Apóyame ahí cerca de la salida. ¿Levantaban la mano? Sí. No, es atrás, hasta atrás, hasta atrás. ¿Quién fue la primera? Ella, sí, ella hasta atrás. Hasta atrás. Sí. Pues, una disculpa. Con ella cerramos esta primera ronda de intervenciones.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es... ¿Ya no? Sí. Mi nombre es Alejandra y vivo en un edificio que fue construido con el programa Mejoramiento de Vivienda del INVI. Es un edificio familiar. Me llama la atención dos puntos que están proponiendo, los primeros dos, que es topar los precios de la renta. Me parece muy bien, pero creo que no deben de olvidar que debe de ir de la mano con topar los precios en la adquisición de las viviendas. Porque los dueños compran las viviendas extremadamente costosas. Ustedes lo acaban de decir, el promedio es 4 millones. Para ofrecer en renta, obviamente, no van a rentarla en 1,000 pesos al mes. Si no va de la mano, es muy difícil que los propietarios bajen el precio de las rentas. Las constructoras han hecho de nuestras colonias, vivo en la colonia Moctezuma, segunda sección, han hecho que los precios de las viviendas sean casi imposibles. Va uno a hacer el trámite al Infonavit y te dicen, ¿vas a comprar aquí en la ciudad? Eres valiente porque es carísimo. Porque lo han hecho las constructoras. Te venden un departamento que te venden de lujo, pero realmente las condiciones de construcción, nosotros como vecinos los vemos, pues no son las mejores. Entonces yo creo que sí debe de ir de la mano topar precios en la adquisición de la vivienda como topar precios en las rentas. Y el segundo punto que me llama mucho la atención es construir edificios para interés social. Construir, pero el cómo. El cómo debe ser muy importante para nosotros que los vamos a adquirir. ¿Cómo? ¿Cómo los van a construir? ¿A través de esas constructoras? ¿Bajo qué circunstancias los van a hacer? Porque, bien lo dijo la vecina de allá enfrente, vemos en la colonia Balbuena que los vecinos mandaron a hacer estudios de suelo y efectivamente, nuestro suelo es lacustre. No se pueden hacer edificios de más de 3 o 4 niveles. Aparte vivimos cerca del aeropuerto. Estamos viviendo en una zona sísmica. ¿Por qué se le permite a las constructoras hacer edificios tan grandes, exponiendo la seguridad de todos? Sí va a haber edificios de interés social, pero debemos de exigir también que sean construidos con la mayor seguridad para todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para comenzar con esta primera ronda de respuestas y que no se amontonen tantas preguntas, tiene el uso de la palabra la diputada Elena Seguro Trejo, que nos... Primero, muchas gracias por su participación. La verdad es que escucharlos es muy importante para todos los que estamos aquí al frente. Y yo quisiera un poquito que hiciéramos historia de nuestra alcaldía. ¿Ustedes recuerdan en el sismo del 85? ¿Qué desastre tuvimos aquí en nuestra alcaldía? Y a partir de eso, ¿cuántas unidades habitacionales de renovación se construyeron? Saben que tenemos 2,750 unidades habitacionales y el 60% es vivienda de interés social. Vivienda que tiene más, casi ya 50 años. Entonces, sí, la verdad es que tenemos un tema muy importante en nuestra alcaldía, pero además hay otro factor. Los programas de desarrollo urbano, no me dejará mentir el ingeniero, el último de esta alcaldía creo que fue en 2005, hace 20 años. Estos instrumentos de planeación son los que permiten decidir dónde se construye y hasta qué altura se construye. Nuestra alcaldía en el 2000 con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador entró en el bando 2, que era lo que abarcaban las alcaldías centrales, en donde se permitió una redensificación, es decir, construir más niveles de lo que se tenía programada, porque se tenía que redensificar. Pero ese era un momento histórico. Ahorita estamos viviendo una situación diferente y por eso la jefa de gobierno y en lo particular nuestra alcaldesa están tomando cartas en el asunto. Y una de ellas me voy a referir al INVI. Acabamos de tener reunión con el director de la Secretaría de Vivienda
Ya el instituto que se creó en el 95, que inició como un facilitador, ahora ya es una secretaría. Y esta secretaría tiene un presupuesto histórico para este año de 9,000 millones de pesos, con un reto muy importante de construcción de vivienda de interés social, ya no de 45 metros como se hacía en el 85, con una superficie mayor y sobre todo para población, para mujeres solteras, para jóvenes, para adultos mayores, que además muchos no tienen en propiedad un departamento. Y esas facilidades se les van a dar ahora a través de lo que era el Instituto de Vivienda. Por supuesto que tomamos nota del tema de Valle Gómez, me gustaría al final tomar los datos precisos, porque eso sucede. Sucede en esas administraciones en donde la corrupción permitía que una persona pudiera tener 6 departamentos y que se pudiera estar especulando con la vivienda de interés social, cuando legítimamente tendría que ser destinada a personas de escasos recursos. Eso lo vamos tomamos voz y lo llevamos como gestión. Pero también tiene que ver con un programa de mejoramiento. Hay quienes tenemos nuestra casa, por ejemplo, en la parte de Arenales, y que podemos construir, porque a veces pues le repartimos el terreno entre nuestros hijos. Entonces también hay créditos para ese mejoramiento de vivienda. Pero este foro y de lo que se trata el bando 1 y sobre todo la iniciativa de ley de rentas justas y asequibles es precisamente eso. No es tanto, o yo lo entiendo así, que no es que sea un tope, es que van a ser rentas justas de acuerdo a las ubicaciones, a las características y a las dimensiones de las viviendas. Y eso es lo que queremos, que se haga en el Congreso de la Ciudad. Ya ahorita invitaría a mis compañeros diputados locales a que platiquen de esta iniciativa, porque esto es lo que nos va a dar certeza para que realmente tengamos accesibilidad a nuestra vivienda. ¿Por qué se construye hacia arriba? Por esta parte que les acabo de platicar de historia. Pero es cierto, estamos bajo el cono de actuación del aeropuerto y eso limita los niveles que se tienen que construir. Ahí el ingeniero por parte de la alcaldía seguramente va a abundar en el tema, pero me gustaría darles la tranquilidad de que esto que nos están diciendo lo vamos a llevar y lo vamos a realizar en acciones concretas, en iniciativas ya sea en el Congreso de la Ciudad o en gestiones directas ante las dependencias del gobierno de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para dar respuestas también a estas problemáticas, el licenciado Federico Taboada, de la Secretaría de Vivienda. Gracias. Comento, sobre el tema de la vivienda social, si quisiera comentar un tema. Históricamente se han cometido muchos abusos que tenemos que poner en regla, sinceramente. Sí hay muchas viviendas deshabitadas que son viviendas sociales y que podrían pues estar utilizando personas, familias que hoy tienen un problema de vivienda y deberíamos hacerlo así. Tenemos que encontrar la mejor manera de hacerlo, pero ¿por qué? Porque de entrada nosotros no consideramos que sea buena idea que le demos una vivienda social a una familia y la familia la subarriende o la ponga en una plataforma o haga un negocio con ella. Porque la ciudad puso mucho dinero ahí para que esa vivienda pudiera ser una vivienda social. Ahorita tenemos una propuesta porque la vivienda social nosotros queremos que siga siendo social en el tiempo. Entonces, si alguien hace algún abuso, lo que queremos buscar es recuperar esa vivienda para poder otorgársela a otra familia, a otras personas. Y creo que ese tipo de abusos que han sucedido ya no podemos permitirlos, ¿no? Es difícil trazarlos, casi siempre las mejores maneras de hacerlo es a través de una vecina, de un vecino, que nos van contando esa situación, porque fuera de eso es difícil estar vigilando todo el tiempo. Pero sí es muy importante hacerlo y no permitir que ese tipo de cosas sucedan. Al comentario que nos hacían de la vivienda social, definitivamente tenemos que lograr que los precios de vivienda en adquisición sean más baratos para que las rentas puedan ser más baratas, estoy de acuerdo en eso. Y la mejor manera que podemos tenerlo, que podemos lograr ello, es interviniendo el mercado, es construyendo más vivienda social.
Nosotros tenemos dos programas de vivienda. Uno es la vivienda en conjunto, que es vivienda que le damos un crédito a la gente y la gente la compra, pero hay mucha gente que no es sujeta de crédito o no puede pagar una hipoteca, a pesar de que hagamos un esfuerzo muy grande para que paguen mes a mes muy poquito dinero. ¿Qué hacemos con esa gente? Le damos un programa de vivienda en renta. Pero nosotros queremos colocar un programa de vivienda en renta que sea histórico en la ciudad y que ayude a que el mercado de vivienda en renta en la ciudad sea más regular. ¿A qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, ¿cuándo se dan los aumentos de las rentas? Cuando se renuevan los contratos, ¿no? Entonces, si tenemos contratos más cortitos, pues va a haber más aumentos. Pero si tenemos contratos de 15 años, pues entonces va a haber un aumento cada 15 años, si es que hay. A lo mejor no hay, no es necesario que haya, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer contratos de muy largo plazo, sobre todo para sectores que históricamente han tenido muchos problemas para adquirir una vivienda o para rentar una vivienda. Cada día conocemos grupos nuevos. Por ejemplo, hoy estamos trabajando, y lo comentábamos ahorita previo, con un grupo de mujeres adultas mayores expresidiarias. Estuvieron en la cárcel 30 o 40 años. Es gente que es muy complicado que les den trabajo. Deberían dárselos porque pues para pedir trabajo no deberían pedir antecedentes penales. Y también para renta. Para rentarles vivienda es imposible para ellas. Entonces están hacinadas en la vivienda de algún familiar o de amistades, o están viviendo en la calle o alguna situación así. Entonces a ese grupo de personas, por ejemplo, pues, con mucho gusto les vamos a dar un contrato de arrendamiento de largo plazo, en muchos casos gratuito o con rentas muy, muy bajitas, que no excedan el 30% de su salario. Hoy, ¿quién gasta más del 30% de su salario en pagar la renta o en pagar su hipoteca? Yo también. Yo más. Tú también. Nosotros pensamos que el límite tiene que ser el 30, cuando máximo. Pero si puede ser el 10, mejor el 10. Y así nos alcanza para más frutita, para más verdura, para más tortilla, para el transporte público, para el agua, etcétera, para pagar la renta. Entonces, eso. Y estamos promoviendo modelos de vivienda con mucha calidad estructural, constructiva, arquitectónica. La vivienda del INVI tiene algunos problemas, pero tenemos el récord. En todos los sismos que ha habido desde su creación nunca se nos ha caído un edificio. Entonces creo que esa puede ser la mejor garantía. Y debemos continuar así. Pero, bueno, entonces creo que eso tiene que ser también muy importante. Y por último punto, el tema de cómo defendemos a la gente que quieren ir a desalojarla. Los desalojos hoy son un tema muy importante. ¿Por qué? Porque usted vive en una vecindad, usted tiene un contrato, o vive en un edificio, o vive en una vivienda, o vive en 3 viviendas. Todos tienen contrato y hay alguien que quiere ir a sacarlas de ahí, porque quiere construir ahí un edificio, o porque quiere vender ese terreno. Pero ¿por qué si ustedes tienen contrato vigente? ¿Por qué lo van a hacer así? Entonces contratan pues personas que les sacan violentamente o les cortan los servicios o les meten ahí, pues hemos visto cosas de que hasta les provocan incendios y demás cosas. Entonces nosotros necesitamos tener un cuerpo que defienda a la gente de ese tipo de desalojos, evitarlos y llevarnos con todo el peso de la ley a la gente que está haciendo ese tipo de prácticas. Y hoy está sucediendo en algunos lugares. Pues queremos evitar eso y para eso vamos a tener la defensoría inquilinaria, para defender a las personas no solo de los abusos de los arrendadores, sino también abusos ante desalojos. A lo mejor la gente que quiere desalojar pues tiene cierta legalidad o legitimidad. Bueno, si ese es el caso, pues entonces que la Secretaría de Vivienda pueda adjudicarle una vivienda a la persona que están sacando de un edificio porque se le acabó el contrato y el propietario quiere vender. Se vale.
pero lo que no se vale es que se quede sin opción. Entonces nosotros podemos darle una opción. Por eso también es muy importante la construcción de más y más vivienda. Esto lo que queremos hacer al final es que la ciudad tenga una reserva de vivienda que sea propia de la ciudad para que en diversas situaciones podamos ayudar a la gente que tiene algún problema para adquirir la vivienda de diversos grupos, gente con discapacidad, adulta mayor o alguna característica especial que le ha evitado tener o poder acceder a una vivienda. Entonces, estamos en ello. Pronto vamos a lanzar las convocatorias de estos nuevos programas. No se dejen engañar por páginas de Facebook, por redes sociales, porque viene alguien y les cobra dinero o ese tipo de cosas. Aquí el trato es directo. No es a través de nadie, ni vamos a permitir que venga alguien, porque nos llegan cientos de casos por semana diciéndonos, oiga, yo le di 400,000 pesos a una persona que me dijo que me iban a dar una vivienda y se desapareció. Y no me dio un recibo. O es mentira, no se llama así, o no tiene registro aquí en el Instituto de Vivienda. El trato en la Secretaría de Vivienda es directo, es personal, es usted señor, es su familia, no es a través de ningún intermediario, aquí el trato es directo. Entonces no se dejen engañar y todas las aplicaciones que vayamos a generar para que puedan adquirir la vivienda es directamente con ustedes. No se dejen engañar porque hay mucho piquete de ojo por ahí. Muchas gracias. Gracias. Antes de continuar con una respuesta más de nuestros compañeros del gobierno central, hay algo en lo que sí debemos de mantener el tono y siempre se ha mantenido así en los foros de la gentrificación, que la Ciudad de México como ciudad transformadora y de derechos abraza a las y los migrantes que vienen a nuestro país. No hay que estigmatizar ni plantear que por el simple hecho de ser migrantes tampoco tienen acceso a este derecho que es universal, el derecho a la vivienda. Más bien lo que hay que ponernos es de acuerdo, ¿no? Y aquellos pillos que abusan de la ley, pues que sean castigados de manera acorde a lo que se plantea. Entonces, nuestro movimiento siempre ha estado en contra de la discriminación, del clasismo, del racismo y del machismo, de manera que no permitamos tampoco que sea el miedo o la desconfianza lo que nos lleve a plantear políticas públicas. Entonces, continuando con nuestros oradores, el licenciado Antonio Toni Vázquez, de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. Buenas tardes. Les traigo un saludo de la doctora Heréndira Cruz Villegas, la consejera jurídica de la Ciudad de México. Buenas tardes, diputadas, diputados y demás integrantes de esta mesa, y buenas tardes a todas y todos los presentes. Voy a ser muy breve y quiero referirme en primer término a un concepto que ustedes seguramente han escuchado y es Código Civil. El Código Civil establece las normas que vamos a respetar en nuestra ciudad. Por eso se llama civil, porque regula a las personas. Y en ese Código Civil se reconoce un atributo de la persona y es el patrimonio. Otros atributos son el nombre, el domicilio, el estado civil, pero un atributo es el patrimonio. Y el patrimonio es o un derecho real, según el Código Civil, o un derecho personal. El derecho real es el dominio que yo ejerzo sobre un bien porque es mío, mi camisa, mi libreta, mi bolígrafo, mi casa, o un derecho personal, y el derecho personal es la prestación que puedo exigir de alguien que me lo debe. Le presté a mi mamá 100 pesos, a la mamá no se le cobran, pero me debe 100 pesos. Entonces, el patrimonio, al final de cuentas, les decía yo, está regulado en el Código Civil y está esta distinción. Pero el derecho real, que es al que nos estamos refiriendo ahora, el dominio sobre un bien, pues es indispensable. Todos tenemos un patrimonio, algunos abultado y otros raquítico. Y particularmente el patrimonio inmobiliario está, ya lo han dicho aquí, muy concentrado y es un factor de poder.
Y es un factor de poder porque todos lo necesitamos. Y al ser un factor que puede colocar a una persona frente a otra en condiciones de mucha ventaja, porque tenga un departamento y él no lo tenga, y él lo necesita y él lo tiene disponible, en ese conflicto, en esa situación de desventaja, hay derechos que también se encuentran, no en pugna, pero que están conviviendo. Su derecho al patrimonio, claramente, a disfrutar de su propiedad y decir, si yo trabajé para comprarme este departamento, quiero recibir una renta porque alguien lo use. Pero también otros derechos, como el derecho a la vivienda, que además el derecho a la vivienda impone una obligación al Estado para satisfacerlo. Tal vez en el tema del derecho a la propiedad privada no haya una obligación activa de garantizar ciertos bienes, pero la vivienda sí. Entonces, por eso nuestro Código Civil, al reconocer esa situación en la que una persona puede estar en ventaja frente a otra y pueden estar estos derechos tal vez sí en pugna, establece ciertas reglas para garantizar esas obligaciones que tiene de satisfacer la vivienda, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del arrendamiento establece los bienes destinados a casa de habitación, los bienes inmuebles que se den en arrendamiento se dan por un año mínimo. Y después establece otra regla: si no hay contrato es imputable al arrendador, es imputable al dueño, él tiene que dar contrato y tiene que permitirle a la persona leerlo antes de firmarlo. Y otras situaciones que establece el Código Civil, pero también muchas otras cosas que regula el Código Civil, el comodato, el usufructo, la donación, yo te lo regalo, yo te lo presto, yo te lo cambio por algo más. A lo que quiero llegar es, nuestro Código Civil establece estas reglas que son muy claras, que son reglas además que el Congreso recientemente ha reformado también en esta materia y en otras, y que son además reglas que garantizan derechos. Y podríamos usar ese Código Civil, pero lamentablemente estamos utilizando intermediarios, plataformas que garantizan mejores condiciones de confianza en la interacción entre el dueño y entre el anfitrión y el usuario, pero que tienen los efectos de los que ya hemos hablado y que en ocasiones son efectos negativos y que afectan la vivienda o que elevan los precios. Entonces, no es suficiente el Código Civil. Deberíamos hacer un esfuerzo también por evitar los intermediarios, porque no cobran poco además. Y es mejor tener un contrato de arrendamiento. Claro que en una plataforma se puede tener una gran ventaja económica y esto es incluso un tema de moralidad, porque quien tenga un departamento dice, bueno, pero si lo rento un año tal vez me quedan mal, y aquí en la plataforma tengo incluso un seguro de que si dañan no lo pagan. Entonces el derecho tiene que salir a resolver esto. Pero el derecho ya resuelve una situación y es el arrendamiento tiene reglas y debemos trabajar porque esas reglas se respeten. Y también concluyo con esto, será necesario que en esta revisión de las reglas que ya establece nuestra ley sobre el arrendamiento, ahora que vamos a hablar de las rentas justas, lo hagamos con mucha objetividad porque podemos identificar estas dos partes, el que tiene y el que no tiene. Y entonces el que tiene va a querer, por lógica, ¿no? Si yo tuviera, tal vez diría, ojalá pueda subir el precio. Bueno, no lo haría, pero si la ley lo permitiera, lo haría. Tenemos que establecer esto con mucha claridad para que en la solución que propongamos ningún derecho salga volando, pero nadie abuse de su derecho tampoco. Y termino diciendo, a anuncio parroquial, está también el compañero, el licenciado Eder, de este lado, y estamos a sus órdenes. La Consejería Jurídica tiene el registro civil a su cargo, tiene el registro público de la propiedad, tiene además la Dirección de Servicios Legales que presta servicios de defensoría y de asesoría legal. Y aquí estamos él y yo a sus órdenes. Si gustan después acercarse a alguna pregunta particular, vamos a estar muy agradecidos y gustosos de servirles. Buenas tardes y muchas gracias. Pues ya saben, ya se comprometió aquí el licenciado, si tienen alguna duda.
Continuamos con nuestra ronda de participaciones, volvemos de este lado. Había, sí, el vecino de chaleco azul, la vecina de blanco, sí, creo que es blanco, sí, el de chaleco azul, y el de gorra que está detrás de la... También con, bueno, 3 y 3, sí, 3 y 3. Entonces, el de chaleco, la de blanco y el de gorra que está detrás. Primero el de chaleco, sí, azul. Levanta la mano. Levanta la mano, sí. Ay, era para el de atrás. Sí. Bueno, sí, ya se lo diste. Dale. Dale. Y abrimos 4 entonces de este lado para que también sea parejo. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Juárez García. Mi pregunta es, ahorita que están hablando de el poder adquisitivo de las casas, hay muchas propiedades que solo se venden sin reportar a las autoridades. A nosotros como mexicanos, sin importar la nacionalidad, a nosotros que tenemos un registro de contribuyentes, si hacemos una compra, se ve reflejado en el SAT y nos preguntan y nos dicen, hay muchas propiedades que solo cambian de dueño sin manifestar absolutamente nada. Puede ser para extranjeros o para mexicanos. El asunto es que no hay, no sé si el registro público de la propiedad haya pensado ya en tomar cartas en el asunto para saber quiénes son los dueños reales de los predios que están habitando o de dónde viene o de dónde proviene el ingreso, porque a nosotros al escriturar sí nos preguntan todas esas cosas y hay casas que no tienen cambio de escritura, se está repitiendo lo que a los carros, solo se firma una responsiva y ya no hay un cambio de propietario, el carro ya no es mío, solamente tengo el derecho de posesión porque el dueño me lo otorgó a mí, pero mío no es. Entonces todas esas cosas en referente a las viviendas también, si el registro público de la propiedad o el INVI tienen pensado ver quién habita cuáles casas. Gracias. Ahora sí, el joven de chaleco azul que está atrás. Ah, no, bueno. Ah, no, es que es de azul. El de azul la había levantado. Y luego la señora de blanco y el... ¿Es el de acá? No, el que está en medio. Sí, ponte de pie. El de azul, sí. Ah, sí, ya le habían dado a ella y luego el de chaleco nuevo también está contemplado. Y la vecina delante de él. Gracias. Todos podemos. Hola, buenas tardes. Me llamo Ana y soy vecina de la colonia Aviación Civil. Ahí no sé si se hayan enterado, hace, no sé, unos 5 o 6 años se construyó una unidad que era de Quiero Casa. No sé quién otorgó, ahí había antes un bazar, no sé quién otorgó ese lugar o para que se construyeran. Son 1000 departamentos que nos han afectado en la colonia. Aparte de eso, hay muchísimos edificios en la colonia. Hay también terrenos abandonados. Quisiera saber qué se puede hacer en ese caso, que hay muchos terrenos abandonados, hay muchas casas en malas condiciones, no nos dicen qué puede pasar y hemos tenido problemas con el drenaje. No sé si hay alguna vecina de la Aviación Civil que se ha dado cuenta de todos los que hemos tenido en la colonia. Entonces yo quisiera saber qué se puede hacer con todos los edificios o casas abandonadas que hay, que han sido, no sé, propiedades o las han rentado gente malviviente, por decirlo así. Entonces quisiera saber si se pueden adaptar para que la renten como viviendas o venderlas a unas personas que en realidad necesiten vivir ahí. No sé qué opinen o qué es lo que quieran darnos una respuesta en ese aspecto. Gracias. Sí. Luego el de chaleco y gorra, sí. Y la señora de blanco que está dos adelante después. Hola, buena tarde. Yo soy Francisco, vengo de la colonia Valentín Gómez Farías.
Ya hablaron sobre los migrantes, con todo respeto, que tienen derecho, pero ¿qué se va a hacer con los migrantes que van e invaden los predios con fuerza? ¿Y qué pasa con los derechos humanos de los ciudadanos de las colonias que son agredidos y que además pues les quitan sus predios? ¿Y qué va a pasar con estos derechos humanos de los ciudadanos? Gracias. Y ahora la vecina que está adelante. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Sara y yo vivo en Los Arenales. Mi pregunta es, muchos vecinos se han adquirido casas en el estado y por el tiempo y todo eso se van y después regresan a rentas muy altas. Tan solo ahí en el Arenal yo creo que hay cuartitos de 2 o de 3 por 3 y un baño que a veces es compartido y está en más de 3,500 pesos. Entonces, la pregunta es, en ese tipo de casos, ¿no habría como alguna situación para que pudieran, ellos vienen o traen cosas de sus casas del estado que traen, pues, tienen 2 recámaras o sala comedor y para poderlas meter en un cuartito de 3 por 3 pues no caben? Entonces, en ese caso, ¿qué se podría hacer para que pudieran pues encontrar lugares accesibles con un espacio suficiente para una familia mínimo de 5 personas? Gracias. Pasamos ahora de este lado. Sí, ahí en medio la vecina de abrigo beige. Nadie más de este lado en el centro. Si no, volvemos también aquí contigo, ¿va? Y con ustedes allá atrás. Buenas tardes. Yo vengo de la colonia Morelos, soy la señora Leticia. Ahí en donde yo vivo hay muchas bodegas de personas los chinos que dicen coreanos o no sé cómo les llamen. Yo no sé ustedes el programa que tienen de construir vivienda digna para nosotros, ¿por qué ellos adquieren los terrenos y en menos de 2 meses, 3 meses construyen de unos edificios bastante grandes? Donde yo vivo, alrededor de la calle donde yo estoy, hay como 10 bodegas. Las construyen, pero demasiado rápido. No sé si ustedes tengan conocimiento de esos programas o cómo le hagan. Yo vivo en un edificio que tiene 70 años de antigüedad. Ahorita pasé por una situación muy difícil, como todos la pasamos, y la ayuda, como éramos 4 personas, llegó muy poca la ayuda. Yo perdí casi todas mis cosas en mi casa. Y creo que hay gente que perdió más cosas, que les llegó a un nivel muy alto. Y la ayuda que llegó a mis vecinos de enfrente que ni siquiera tuvieron nada. Yo vivo en la calle de Bravo y varias gentes que están aquí fueron a hacerme censos. Y no me han ayudado, ¿por qué? Por lo mismo, porque nada más fuimos 4 personas, 4 viviendas. Yo vivo en un edificio de 70 años. Ahorita la diputada que se fue dijo que en el 85 hubo casas que se construyeron. Yo cuando vine aquí, yo amo la delegación Venustiano Carranza, pero con todo lo que me ha pasado, de verdad estoy desilusionada de la delegación, porque en el 85 mi predio fue expropiado y quedó inhabitable. Y perdí muchos documentos, como dijo la señora, había casas que tenían 5 o 6 dueños. Digo, y eso no se me hace justo, ¿verdad? Pero bueno, yo eso quería comentar. Los extranjeros han venido, no estoy recriminando a nadie, pero han venido a invadir bodegas y bodegas, que esos predios los necesita más la gente que ellos. Gracias. Gracias, vecina. De este lado no hay más participaciones. Entonces pasamos ahí con el vecino y después con el mismo lado. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Dan López. Solo quiero hacer una mención en vista de mi experiencia personal.
Se habla mucho del INVI como viviendas de interés social. En mi caso personal, llevo 8 años yendo al INVI y me dan siempre la misma respuesta. Chécate la página o mete solicitud. Meto solicitud y me responden con mis mismas palabras. En base al artículo 4 constitucional tienes derecho a la vivienda. Lo que no me dicen es cuándo. Lo menciono para que nadie de los presentes, a raíz de la importante reunión que tenemos el día de hoy, vaya a Canela el lunes en Alcaldía Iztacalco para que le digan que meta su solicitud, aunque en el periódico veamos que las casas de interés social se están inaugurando, presentando en notas periodísticas. Ahí te dicen que no saben ni de qué les hablas. Yo le llevé el periódico a La Jornada, le mostré la nota, es que aquí no nos ha llegado información, mete tu solicitud. Tengo, yo creo, 20 acusaciones de recibo de solicitudes que he metido en oficialía de partes y la respuesta es, chécate la página. Una situación que quería mencionar, que nadie ha hecho esa acotación muy importante. Y la segunda, según yo, la gentrificación ya llegó a la alcaldía venustiana de hace bastante tiempo. Porque en mi colonia, Lorenzo Boturini, hay muchos casos de predios que les llega agua como manzana alta y o consumo promedio. No es mala onda, pero si queremos ver una manzana alta, vámonos ahorita a Polanco en transporte público, porque una colonia que queda entre el mercado Jamaica y la Merced, dudo mucho que sea socioeconómicamente manzana alta. Esa gentrificación está siendo avalada por el Estado mismo y en su momento SACMEX, actualmente seguía. Bueno, y finalmente agradecer a los presentes, ustedes como funcionarios públicos, ya que esto es demasiado fundamental. Como reunión, hace unos años, quiero retomar el caso de la Torre Mítica en el antiguo pueblo de Joco, era un fenómeno imposible que existiera una torre que gentrificara la zona, que tomara una calle como su estacionamiento con aval del Estado, la capital y autoridades capitalinas, y que hubiera departamentos de 20 millones de dólares. Era imposible y sin embargo ocurrió, y a los colonos de la demarcación Coyoacán les subió el predial 1000%, datos si gustan verificar en plataformas de acceso público. Que estamos aquí reunidos para evitar que el agua, recursos y nuestra vida se vea mermada por esos tratos inmobiliarios. Y asimismo espero que me brinde respuesta, ya que el funcionario que estuvo hace unos minutos, que ya no está en el podio, indicaba que en el INVI puedes ir a recibir informes y que el trámite es personal. A mí lo que me dicen siempre, reúnete con los tianguistas de tal colonia. Hey, abre el portal del INVI, te dice que es individual, porque me mandas con los tianguistas. Quedamos en un vacío legal que creo que debemos de aclarar en este importante foro esta tarde. Quedo a sus órdenes para servirles. Gracias, gracias. Buenas tardes, me llamo Irene, vivo en la colonia Moctezuma, segunda sección. Y bueno, mi pregunta es, ustedes nos están hablando y nos vienen a dar la buena noticia de que van a regular las rentas. Quisiera preguntarle de qué forma las van a regular, cómo van a tratar con los dueños y los inquilinos para que esto se lleve a cabo, a partir de cuándo y cómo le podríamos hacer para los que rentamos que les den mantenimiento a nuestros departamentos o a nuestras viviendas, porque muchos dueños lo único que nos contestan, así te rento y si quieres seguir ahí, pues arréglalo por tu cuenta, yo de mi renta no te descuento nada. Entonces, esa sería mi pregunta, saber cómo le van a hacer, en qué momento se va a llevar a cabo esta marcha y ver qué posibilidad hay de que los arrendatarios nos puedan dar una vivienda digna de acuerdo al precio que nos están dando. Gracias. Gracias. ¿Otra participación? ¿No? ¿No? Aquí la vecina Alma, de este lado. Hola, soy Alma Fierro, vengo de la Jardín Balbuena. Veo que le satanizan mucho a los que arrendan. Yo no arrendo, pero mi mamá tiene 80 años y tiene 2 departamentitos chiquitos. Pagamos impuestos, yo le llevo los contratos que decía el señor. Pagamos impuestos porque no puedes pagar, o sea, no puedes demandar si no se quieren salir, si no pagas impuestos. O sea, estamos al día
tratamos de tener, pues no rentas tan caras para que se renten y todo eso. ¿Y en qué va a ser el tope? Porque también hay arrendatarios buenos, o sea, no todos somos malos, ¿no? Entonces, ¿en qué va a topar eso? Porque, o sea, nosotros como arrendatarios somos, o sea, llevamos nuestros impuestos, no se sube más del 5% sobre el INEGI, o sea, de verdad que no se le sube, no se le saca, si se tiene que ir el inquilino se le dice 3 meses antes, o sea, sí somos buenos arrendatarios. Entonces quería saber en qué va a topar o cómo va a ser esa ley. También de este lado, ¿no? O sea, digo, creo que también es bueno saberlo. Vale. Gracias. Gracias, Alma. ¿Otra participación? La vecina que está aquí de pie. Hola, buenas tardes. Mira, me llamo Irma Guadalupe Islas Vela. Vengo del Arenal, primera sección. Me ha llegado un comunicado que nos van a otorgar en el INVI. Nos piden 250,000 pesos para en la Oriental o 450,000 pesos. ¿Cómo es eso de que nos están pidiendo todo ese dinero? ¿Es todo? Sí, ok. ¿Otra participación? Aquí adelante. Hay que tener cuidado con todos estos vivienderos, ¿no? Que engañan a la gente a partir del nombre de las instituciones. Eso hay que aclararlo, ¿no? Respecto, pero sí, tu participación. Buenas tardes. Yo soy María Estela. ¿Puedes ponerte de pie? Bueno, me llamo María Estela y soy de aquí de la 20 de noviembre. Yo tengo un problema de que hace tiempo así una amiga se quedó sin casa y le hice el favor así de rentar un cuartito, bueno, un departamento. Pero después de tiempo ya no me quiere pagar, su hijo es drogadicto, a mí me ha golpeado, me ha amenazado con pistola a mis hijos y a mí. Y fui a lo de la Defensoría de la Mujer y no me ayudaron en nada. O sea, al contrario, me dijeron que casi que no puedo hacer nada. No le cobraba yo gran cosa. Y es la hora de que ya tiene muchos años y ni se sale, ni me da, y todavía me amenazan. Ok, ahora, gracias por la participación. Ahora se acerca con usted el licenciado Eder Chávez. Y una participación más antes de que pasemos a la ronda de respuestas. Sí, la vecina de gris y la de morado que están en esta fila. Aquí también usted levantó. Sí. Esas últimas tres y pasamos ya a la ronda de respuestas. Buenas tardes, mi nombre es Irma y te voy a decir una cosa, yo también soy arrendataria y deberías de ver cuánto trabajo nos cuesta obtener una casa y después tú les rentas a esas personas, sin ofender a las presentes, pero después todos se quieren creer dueños y después ni te pagan la renta. Hay muchos que también son dueños, no pagan luz, no pagan predio y son dueños. Entonces, si ustedes van a ver de la gente que va a rentar, pues no sabes ni a quién vas a meter a tu casa, porque como dijo la señora, a veces metes a cada gente que olvídate y tienen cosas, ahora sí como dicen, con las que les pisen. Entonces, desde allí deben de empezar con las personas. Donde yo vivo también van a ser departamentos y son muchos. De por sí estamos en carencia de agua. ¿Y allí qué vamos a hacer? Es lo que yo quiero que ustedes también entiendan. Yo no le echo nada, todos tienen derecho de tener una casa, un porvenir para sus hijos, pero todo cuesta. Te cuesta tu trabajo, te cuesta tu esfuerzo. Y pues ni modo que del cielo nos vaya a caer todo. Tienes que esforzarte para darle un patrimonio a tu familia. Entonces, pues no sé cómo le vayan a hacer. Te digo, y yo también no hablo mal del INVI, porque yo en su casa de ustedes, yo vivo en la colonia Azteca. Gracias. Y allí también yo fui a pedir el apoyo y estoy haciendo mi casa. No por eso, también hay gente que es sinvergüenza, vas y lo pides y no pagan. Entonces, yo eso es lo que te quiero dar a entender, que también hablamos a veces a favor o en contra, pero debemos de saber qué es lo que se va a hacer.
Gracias, Gracias, Irma. Aquí la vecina de morado, y por último la vecina de azul, está allá al lado izquierdo, mi lado derecho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn, soy vecina de la colonia Santa Cruz Aviación. Yo también sufro mucho de ese problema del agua. Como comentó la vecina ahorita, enfrente de mi casa están construyendo departamentos excesivamente muy grandes, prometen tener alberca semiolímpica. Cuando yo sufro de agua, tengo una niña pequeña, los que tienen hijos saben que pues los niños se ensucian, hay que estarlos cambiando, bañando, se ocupa el agua. Y yo me he quedado a veces hasta 2 semanas sin agua. Y ahorita todavía no están en funcionamiento los departamentos, siguen en construcción, pero nuestra pregunta es, ¿y qué va a pasar el día que ya los departamentos se ocupen? Si así no tenemos agua, con los departamentos funcionando, yo creo que pues menos agua vamos a tener. Yo quisiera pues, ver si pueden, no sé, mandar algunas pipas de vez en cuando, algo que le den solución, porque ese problema la verdad sí es molesto, el que no tenemos agua. Gracias. Gracias, Jocelyn. Y la vecina, con ella. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresa. Ya tocaron el tema que yo iba a tocar, el del agua. Yo vivo aquí en la primera sección de la Moctezuma. Nos estuvo cayendo el agua muy sucia. Después empezó a llegar el agua, pero oliendo feo. Huele muy feo el agua, las paredes de los baños y de todo, las llaves y todo se están deteriorando demasiado. Ya se taparon 2 boilers de paso en su pobre casa y la verdad, yo sí quisiera, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que están ustedes diciendo, que van a hacer más edificios y todo, pero sí que consideren la situación del agua. Está llegando agua muy, muy pésima, muy pesada, al grado de que tuve que quitar mi tinaco y tenía 2 centímetros, 3 centímetros de tierra en la parte de abajo, de que no está cayendo buena agua. Gracias. Gracias, vecina. Entonces, para dar paso a la siguiente ronda de respuestas de las diversas inquietudes que se han aquí presentado, le doy el uso de la palabra al maestro Emanuel León, de la Secretaría de Coordinación Metropolitana, y posteriormente el licenciado Antonio Vázquez. Hola, vecinas, vecinos. Pues la participación va dirigida de la siguiente forma. Estuve anotando cada una de las solicitudes que ustedes están haciendo. Para empezar, me gustaría recordar, no sé si ustedes lo sepan, estoy casi seguro que sí, que a raíz de que entra este nuevo gobierno, la jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, crea 4 nuevas secretarías. Del diagnóstico que se hizo durante todos los 6 años anteriores y sobre todo en 2024, hay 2 problemas que al día de hoy varios de los comentarios están dirigidos a ellos. El tema del agua, el tema del acceso a la vivienda. Esas 2 problemáticas se transformaron o se buscan transformar para tener soluciones por medio de la creación de la Secretaría de Vivienda y de la Secretaría del Agua, que es la Secretaría de la Secretaría del Agua, disculpen. Entonces, ¿qué sucede? Que al día de hoy está lo que era el INVI sigue existiendo. El INVI es un desconcentrado de la Secretaría de Vivienda. Yo tengo como mucha comunicación con la Secretaría de Vivienda y llevan cerca de 7 u 8 meses hablando con muchas de las organizaciones para tratar de poner orden y como lo decía ahorita el compañero, ¿no? La gente, vamos a llamarle de a pie, era casi imposible que tuviera acceso a la vivienda. Lo que está pasando al día de hoy con este giro que se está buscando hacer con 200,000 acciones de vivienda, ¿no? El primer paso era tener un organismo que realmente pudiera atender esas necesidades. La producción de vivienda, durante mucho tiempo, yo trabajando en la Secretaría de Planeación, lo que antes era la CEDUBI, ¿no?
Hubo mucho empuje, sobre todo en el sexenio 2012-2018. Ustedes lo conocieron, ustedes lo vivieron, yo creo, con el tema del cártel inmobiliario, y por eso al día de hoy la vivienda promedio es de 4 millones de pesos. Entonces, yo sé que hay muchos aspectos negativos que nos han llevado a pensar, pues justo de esta manera, pero lo que les podría decir, y ahorita nos podemos acercar, me interesa ya problemas muy puntuales, como la compañera con el desarrollo que nos comentó que va a tener una alberca, con el compañero que ahorita nos dice que ya lleva varios años intentando acceder a la vivienda, y también aquí con las compañeras con la problemática del agua. Por otro lado, debemos entender algo. Durante cerca de 15, 16 años, que fue más o menos del 2000 al 2016 o 17, se tuvo una política donde lo único que se buscaba era colocar préstamos, y eso ellos lo veían reflejado, ¿no?, en calidad de vivienda. ¿Eso qué fue lo que generó? Que la gente se tuviera que trasladar cerca de 3 o 4 horas para realizar sus actividades, y como muy bien lo explicó la vecina, pues al día de hoy muchas de esas personas tuvieron que regresar cargando con un crédito, ¿no?, y además pagando una renta. La política de vivienda que se está desarrollando de manera integral entre todas las secretarías, pero que está liderada por la Secretaría de Vivienda, justo lo que está buscando es eso, acercar la vivienda, el término es accesible, ¿no?, acercar la vivienda accesible para que la gente no tenga que trasladarse. ¿Puede llegar a ser molesto? Sí puede llegar a ser molesto, porque todos tenemos una necesidad de vivienda, pero cuando nos construyen un edificio al lado, pues ahí empezamos a tener problemas. La Secretaría del Agua, de Gestión Integral del Agua, está haciendo un análisis profundo, como no se había hecho antes, para saber exactamente cuál es la problemática que existe con el derecho al agua. El año pasado, en plenas elecciones, se quiso politizar la idea de que no hay agua en la ciudad. Sí hay escasez, pero no es que no haya agua. Y uno de los principales ejercicios que se están desarrollando con la Secretaría del Agua justo es poder atender eso. No crean que lo único que se está buscando es desarrollar vivienda porque sí. Se está buscando que esa vivienda se desarrolle también en las alcaldías centrales. Venustiano Carranza forma parte de una de estas 4 alcaldías centrales, y la idea es que la gente tenga acceso a la vivienda. Por el otro lado, entender la importancia, y ahí hablo desde mi trabajo en Metrópolis, la importancia que tiene ya no nada más quedarnos con la visión que se tiene con respecto a la Ciudad de México. La Ciudad de México la Ciudad de México tiene una población de cerca de 9 millones de habitantes, pero cuando vemos lo que representa la zona metropolitana del Valle de México, son 24 millones de habitantes. De esos 24 millones de habitantes, todos tenemos familia, todos conocemos a los que también se tienen que trasladar a la ciudad, y no digamos el costo del transporte en el Estado de México. Se está tratando de atender de una forma distinta. Llevamos cerca de 8 o 9 meses trabajando un instrumento que se llama el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, y justo una de las cuestiones es qué hacer con toda esa vivienda que se construyó en los municipios conurbados y que al día de hoy muchas de ellas están desocupadas. Entonces esto es cambiar una visión que se tenía anteriormente. Retomo también 2 comentarios de las vecinas que vienen a expresar esta preocupación por el tema de las rentas. Les pongo un ejemplo, no sé si ustedes, estaría muy bueno saber, el día de ayer hubo un foro organizado por el gobierno de la ciudad con lo que es los denominados anfitriones. ¿Podrían levantar la mano quienes de ustedes son anfitriones, personas que rentan sus departamentos o sus casas por medio de plataformas como Airbnb? Ese es un tema que al día de hoy en varias de las alcaldías, como Miguel Hidalgo, como Coajimalpa, como Benito Juárez, se está convirtiendo en un verdadero problema. La gente que tiene varios negocios, varias viviendas, empiezan a expulsar a lo que se llama, a lo que es una renta tradicional, para empezar a utilizar las plataformas. Deberían de ver el nivel de organización que tienen los anfitriones,
porque ellos lo que buscan es, no sé si sepan, el año pasado hubo una modificación a la ley de turismo donde les toparon que el 50% de los 365 días únicamente pueden rentar. Ese tipo de ejemplos se los pongo porque lo que es el bando, lo que está tratando de atender es de una forma integral. Tuvimos oportunidad de participar y no nada más es quedarnos en rentas tradicionales. Si quieren ahorita igual me acerco y lo comentamos, va a haber un foro para el tema de las rentas. Es bien importante que participen, es bien importante que se trasladen, porque aquí no vamos a estigmatizar ninguno de los fenómenos. Lo que estamos tratando de hacer, y díganme cuántas de ustedes habían tenido la oportunidad de venir de manera abierta, ¿no? Algunos con miedo, otros de manera, también hemos tenido ciertas provocaciones, para poder escucharlos y saber por dónde va. Porque la idea de la Defensoría de Derechos Inquilinarios no nada más es para defender a la gente que renta, también es para que existan elementos y la gente, tanto los arrendadores como los arrendatarios, exista esta figura que les ayude para poder mediar, cosa que al día de hoy no existe. También conocemos gente que renta, ¿no? Que tiene su patrimonio, que vivieron historias de terror, pero eso, como no lo escuchamos, como no lo contamos, pues también por eso nos quedamos con una visión. Entonces, desde la Secretaría de Planeación, nuestro secretario es el licenciado Encinas, también mandarles un saludo y quedamos atentos a lo que necesiten. Gracias. Voy a ir en orden de las intervenciones. El señor Rafael García pregunta si el registro público ha revisado quiénes son los dueños de la propiedad. El registro público no tiene facultades para hacer esto, pero hay otras autoridades que tienen facultades para hacerle consultas al registro público. Pero no hay una facultad a ninguna autoridad para hacer una revisión oficiosa de en qué condiciones se encuentra la propiedad inmobiliaria en la Ciudad de México, lo que impone un reto al Congreso y a toda la ciudad, porque debemos crear una nueva serie de reglas que transparente más eso, porque por eso se llama público, porque todos debemos de poder conocerlo. El segundo punto, la señora Ana de la Colonia Aviación Civil preguntaba esto de los terrenos abandonados y que lo comentaban aquí hace un momento. El tema de las rentas justas implica no solamente la protección de la persona que está arrendando, sino que desde luego el conjunto de normas que regule eso garantizará también el derecho de las personas propietarias, y esto lo relaciono con lo que preguntaba la señora la señora Alma Fierro. Decía, bueno, pero por otra parte, nosotros de qué forma vamos a tener garantizados nuestros derechos. Y aquí lo que quiero decir es que la norma que se cree, ya sea para que se sancione al que tenga una propiedad, no la use, ni la ponga en funcionamiento, ni la ponga a hacer la función que tiene, que es la función de dar vivienda, una sanción, o quien exceda el precio de la renta en abuso del arrendatario, una sanción, o que se informe quién lo está usando, cuánto tiempo, o que sea por menos o por más tiempo. Cualquier norma que se haga, tengan la certeza de que el Congreso tendrá que apegarse a algunos principios constitucionales que son valiosísimos. Decía yo hace rato, la protección de la propiedad privada, desde luego, y también la satisfacción del derecho a la vivienda. Pero las normas tendrán que ser proporcionales. Desde luego, hay un criterio, y esto ya lo desarrolló la Corte, que preocupa, y hay un criterio que establece una norma cómo es proporcional, y se deben de analizar 4 aspectos. Primero, que persiga una constitucionalidad, una finalidad constitucionalmente válida. ¿Qué quiere decir esto? Que busquemos algo que sea conforme a la Constitución. Si la Constitución dice todas las personas tienen derecho a la vivienda, ya satisfacemos la finalidad constitucional
válida. Segundo, que sea proporcional en estricto sentido, es decir, que no sea excesiva. No podemos imponer una restricción, digamos, un precio de la renta que ni siquiera dé para pagar el mantenimiento, el predial, etcétera. Tercer aspecto, la necesidad de la medida. Bueno, esta medida es necesaria en la medida de que alcance ese fin que estamos buscando. Si yo impongo una norma que no sirve para nada, pues esa norma no es proporcional y no se ajusta a la Constitución, porque no nos va a llevar a ninguna parte, ¿no? Si dijéramos el día de mañana todos los arrendadores, todas las personas arrendadoras deben de llevarle un chocolate caliente una vez al mes al arrendatario, no tiene ninguna finalidad, no nos lleva a nada, entonces no alcanzaría. Y además la idoneidad de la medida, es decir, que se adecue a los fines que estamos persiguiendo y que sea funcional para lograrlos. Regreso a lo que decía el señor, y aquí es muy importante, lo que decía el señor Oscar de la colonia Valentín Gómez Faría. ¿Qué hacemos con los migrantes que invaden predios? Lo decía hace rato el compañero. También la norma se apegará a principios que dice la Constitución, no discriminación. Entonces, esa norma, las normas que se creen no pueden tener esos tintes. Distinguir si es migrante, si no es migrante, no. Claro que si una persona, sea migrante, sea mexicano, sea chino, sea marciano, viola la ley, se tiene que aplicar la ley y hay que denunciarlo, pero no puede la norma partir de una distinción que sea discriminatoria, como lo sería poner un especial énfasis o sancionar especialmente al migrante. Bueno, pero sancionamos la conducta, no a la persona que lo cometió por ser quien lo cometió. Además, la señora Sara, o sea, de las rentas muy caras, pues justamente la finalidad de esta norma es evitar que la fuerza del mercado se vuelque sobre nosotros, sobre los que tenemos que rentar porque no nos alcanza para comprar una propiedad o porque tenemos que estar en la ciudad y aquí vamos a vivir un tiempo y tenemos que rentar. De la señora Leticia de la calle Bravo, que además la saludo con mucho efecto porque yo tenía un negocio ahí en la calle de Bravo y lo tuve que cerrar por la pandemia y justo ahora es una bodega en donde guardan productos chinos. Y en este caso nos damos cuenta que es un tema multidimensional. No es nada más el que se rente o no para vivienda, sino qué fin se le da a cada uno de los inmuebles que están, al menos en esta zona, porque lo decía con mucha claridad, esa bodega debería de albergar familias, no mercancías, y el centro histórico es otra situación. También la norma que el Congreso cree que lo hará de la mano de la ciudadanía, porque para eso son estos foros, tendrá que poner especial énfasis en eso. Y ahí se tendrá que dibujar un límite que establezca una barrera, porque claro que el dueño del edificio va a decir, pero si yo se lo quiero rentar a los chinos o a los marcianos o a quien quiera, ¿por qué me lo vas a restringir? Por este derecho que el Estado debe garantizar. Y en esta colisión de derechos, sí debemos privilegiar el más importante, y es el de vivienda, sin duda, frente a muchos otros. Incluso frente al de propiedad, porque el gobierno puede expropiar para construir vivienda. Ese es un ejemplo muy claro de cómo el derecho a la vivienda tiene una protección reforzada frente al derecho a la propiedad, que al final de cuentas, si se afecta por una expropiación, se paga la indemnización y la persona recibió su pago justo y conforme lo dice la ley, pero se satisfizo un derecho de mayor valía como es el de la vivienda. El señor José López, bueno, el compañero José López, porque es muy joven, ya se acercaron con usted a pedir sus datos y bueno, el INVI, digo, no hagamos invitaciones a no ir al INVI, vayan al INVI, vayan a las oficinas públicas, esas oficinas son suyas y ahí deben de estar ustedes todos los días pidiendo y exigiendo. Y en este caso particular que refiere a 8 años, que es además el vecino de la colonia Buturini, Lorenzo Buturini, que dice 8 años que no le dan respuesta, lo vamos a canalizar con las personas de la Secretaría. La señora Irene, bueno, ya lo había yo mencionado, Alma Fierro, igual la señora Irma Guadalupe,
Si le están pidiendo dinero, señora, igual ya se acercaron, pero ahí se tiene que presentar la denuncia, desde luego, y conocer bien el contexto con las documentales y presentar la denuncia, porque en ningún programa que opere el gobierno se pide dinero en efectivo a nadie, ninguno. La ley es muy clara. La señora María Estela, igual vamos a asistirla a través de la Defensoría, ya se acercaron con usted, de la Colonia 20, ¿verdad? Ya la señora Irma de la Colonia Centro, ya lo mencioné. Jocelyn, lo mismo, compañera Jocelyn, es un principio de justicia que el agua sea para todos, y es para beber y para bañarnos y lavar los trastes, y para nadar sí, pero no aquí en donde vivimos todos y en estas situaciones en que estamos, ¿verdad? Pero también ya me parece que se va a acercar el funcionario de la Secretaría para el tema de la alberca semiolímpica. Y la señora Teresa de la Colonia Moctezuma, primera sección, lo mismo. Bueno, no sé si se acerca porque esto es Secretaría de Agua, pero la podemos canalizar nosotros a los servicios de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, porque refiere esta problemática con su suministro. Muchas gracias y nuevamente aquí estamos a sus órdenes para servirlos. Gracias. Y ya para dar conclusión a este foro, vamos sabiendo ya que la gente tiene asuntos, ya la transmisión de Canal Congreso va a acabar pronto. Nuestro querido licenciado Adolfo Hernández, director general de obras de la alcaldía, para que dé un mensaje de cierre. Gracias, vecinos, vecinas, a nombre de la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez por haber acudido. Vemos que tenemos representantes de muchas de las colonias, de las 78 colonias de la alcaldía y los 2 pueblos originarios. Ya hemos escuchado la problemática, han abundado todos los ponentes en este tema que prácticamente estaba focalizado en la gentrificación. Estamos tomando notas también de la vecina de Bravo, ahorita le van a tomar sus datos si fue afectada en el tema de la inundación que tuvimos a principios del mes de agosto, ahí con una lluvia muy fuerte que afectó a toda la ciudad. Obviamente le tomaremos sus datos, estuvo por allá la alcaldesa atendiendo puntualmente a los afectados y ahorita vemos por qué razón no acudieron ahí a su domicilio. De la aviación civil también tomamos nota, hemos estado trabajando en conjunto con la ahora Secretaría del Agua en el tema de las inundaciones que tenían. Ya una vecina ya nos ilustró ahí sobre la situación del tipo de suelo que tenemos, el tipo de terreno que tenemos aquí en la alcaldía Venustiano Carranza, y no solo es aquí, sino en toda la Ciudad de México. Estamos sufriendo asentamientos diferenciales en toda la Ciudad de México. Gran parte del drenaje sale por gravedad o transita por gravedad a los grandes canales que ya conocemos, como es el Gran Canal, como es el río Churubusco. Son de los canales que cruzan la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí en la aviación civil, ampliación de aviación civil, se está llevando un proyecto muy ambicioso que se venía trabajando ya desde administraciones anteriores, ahí impulsado por el diputado Julio César Moreno Rivera, en un proyecto muy grande que se inició con SACMEX y que ahorita se está concluyendo con la Secretaría Integral del Agua, ahí para resolver la problemática de la afectación. Les podré informar que va a un 80% de su avance, se están construyendo lumbreras, se van a colocar unas bombas para desalojar el agua hacia río Churubusco. Teníamos también ahí algunas situaciones con algunas quejas de algunas construcciones, vecinos de la Federal, vecinos de la Moctezuma primera sección, en donde a lo mejor yo creo que no es un tema para tocar ahorita, pero de manera equivocada o errónea podrían pensar que la alcaldía o las alcaldías autorizan las construcciones en la Ciudad de México, y no es así. Pasan a través de un cierto proceso, son trámites que tienen que realizar a través de diferentes dependencias. En este caso, la situación del agua, pues tienen que tramitar ahí ante la Secretaría Integral del Agua ahora su visto bueno. Ellos les tienen que dar una factibilidad y es lo que hace que progrese la situación con Medio Ambiente, con la Secretaría de Movilidad, con lo que antes era la CEMOVI, ahora la Secretaría de Planeación, en donde, bueno, ya afortunadamente hay mesas en donde se
se ven todos este tipo de proyectos, como el que comentaba en Santa Cruz Aviación. Son proyectos que se ponen en la mesa, se discuten con cada uno de los representantes de estas secretarías y hasta que no pasa ese proceso no puede ingresar una manifestación de construcción, que ahora son de registro inmediato. Una vez cubriendo todos estos requisitos, el ciudadano ingresa su manifestación y puede empezar a construir. Ahora ya lo hace a través de una ventanilla digital, que también gracias a la jefa de gobierno se está impulsando este tema ya digital. Pues bueno, son de los temas, vamos a tratar de atenderlos de manera puntual. Me acompaña conmigo mi directora de Desarrollo Urbano, también mi subdirector de Manifestaciones de Construcción. Estaremos aquí también para cualquier situación que tengan ahí dudas al respecto y poderlos atender sobre las problemáticas. Se me faltó comentar también el tema de Moctezuma primera sección, en la cuestión del agua. Ahí traemos una situación de falta de agua, pero que ya se venía agudizando en toda la Ciudad de México. Ahorita, la manera en que la Secretaría del Agua está alimentando en particular a la Moctezuma primera sección es a través de una planta de rebombeo, de un pozo que se llama Pozo Santa Anita. Está ubicado sobre el camellón de Iztaccíhuatl y es donde se está extrayendo esta agua que está alimentando de manera particular ahorita a la Moctezuma primera sección. Es un tema que ya se tocó con el secretario, con la jefa de gobierno, y ya están pronto a tomar medidas en ese asunto para que el agua, como sale a una temperatura muy elevada, puedan ponerle ahí un aditamento especial para bajarle la temperatura y que no se dé esta situación de los sales y minerales que surgen en el agua y que se ve como una natilla ahí en los tinacos, en las cubetas, cuando esta agua se enfría. Son temas que ya puntualmente la alcaldesa está tomando cartas en el asunto. Pues bueno, agradecerles a todos vecinos y vecinas, gracias, y a todos los panelistas, gracias, esta es su casa. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, para dar un mensaje de despedida del diputado Pablo Emilio, y con eso damos por concluido. Les pedimos también entregar sus hojas al finalizar. Gracias. Bueno, pues vamos a cerrar, que ya tenemos un ratito acá. Solo quisiera dejar muy claro algunas preguntas que hicieron. Nosotros no estamos, desde luego, en contra que la gente pueda poner su propiedad en renta. Pues es la alternativa que permite que miles de personas, la única forma que permite que miles de personas podamos habitar esta ciudad. Solo se están pensando en medidas que vamos a construir en la ley de rentas para que no aumente de manera desproporcionada el precio, que es lo que está pasando en algunas zonas de la ciudad. Ya en otra oportunidad, yo sé que ya llevamos un ratito acá, podemos detallar qué es lo que estamos pensando, pero quiero que se queden con eso, que no hay de ninguna manera un afán de persecución o mucho menos de estas características. Al contrario, por eso venimos a escuchar todas las voces y todo lo que plantearon acá es importante y lo vamos a incluir en la dictaminación de la ley de rentas. Pedirles que les entreguen al equipo las hojas que les hicieron llegar, porque todo eso es lo que estamos recabando y recolectando para incluirlo en esta nueva ley. Pues muchas gracias a todas y a todos y vamos a seguir construyendo una ciudad habitable. Gracias.